Hola chicos, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio 2 del tema 9 sobre variables aleatorias continuas. Concretamente vamos a resolver todos los apartados menos el último, los apartados A, B, C y D. En estos apartados, en este ejercicio, nos dicen que si x es la variable aleatoria cuya función de densidad es f de x igual a más bx en el intervalo menos 1, 1 y 0 en el resto, nos piden que calculemos a y b sabiendo que su esperanza debe ser un sexto, que calculemos la varianza de x, su función de distribución y su mediana. En primer lugar, lo que tenemos que comprobar es que esta función es una verdadera función de densidad. Para ello tenemos que comprobar que la integral, en este caso, como está soportada en el menos 1, 1, estar soportada significa tener valores, es decir, todos los valores distintos de 0. Tenemos que comprobar que esta integral debe valer 1, ¿de acuerdo? Para que la probabilidad del total, que es lo que estamos midiendo aquí, sea 1. Pero esta integral, es la integral de un polinomio, es muy fácil de calcular. Esto es ax más un medio de bx cuadrado entre menos 1 y 1. Y esto es igual a a más b partido por 2 menos a más b partido por 2. Con lo cual podemos cancelar fácilmente los b partido por 2, ¿de acuerdo? Y lo que obtenemos es que esto es igual a 2a, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de todo esto deducimos que para que sea una verdadera función de densidad, el coeficiente a tiene que valer un medio. El b puede valer cualquier cosa. Pero para el apartado A, precisamente lo que nos piden es que calculemos A y B. Ya sabemos A. Luego, ahora lo único que necesitamos es comprobar que un sexto sea la esperanza de esa variable x. ¿Y cómo calculamos la esperanza de una variable aleatoria continua? Pues calculamos la integral, allá donde tenga valores no nulos, de x por f de x. En nuestro caso, pues vamos a tener que calcular la integral entre menos 1 y 1 de x que multiplica a, que vale un medio, más b por x, diferencial x. Es decir, pues la integral entre menos 1 y 1 de un medio de x más b x al cuadrado. Bueno, esto ya es sencillo porque simplemente calculamos esta integral. Esto quedará la integral de x es x cuadrado partido por 2. Luego tenemos aquí un cuarto de x al cuadrado más b que multiplica a x3 partido por 3. Todo esto evaluado entre menos 1 y 1. Y precisamente entre menos 1 y 1, ¿esto cuánto vale? Pues aquí tendremos un cuarto más b tercios, y por otro lado, para x igual a menos 1, tendremos de nuevo un cuarto y ahora menos b tercios. Igual que pasaba antes, podemos cancelar, en este caso, en un cuarto, con el un cuarto lo podemos cancelar, y lo que obtenemos es que esto vale 2b tercios. Por lo tanto, como esto tiene que ser igual a un sexto, y aquí deducimos rápidamente que b debe valer un cuarto. Bueno, con lo cual aquí ya tenemos la información para el apartado A. Sabemos que a vale un medio y que b vale un cuarto. Por lo tanto, si queremos, vamos a dejarlo escrito por aquí para después. F de x, ¿cuánto valdrá? Pues si lo escribimos todo junto, saldrá un cuarto que multiplica a x más 2, siempre que x esté en el intervalo menos 1, 1. Borramos y pasamos al apartado B. En el apartado B lo que nos piden es que calculemos la varianza de x, ¿vale? Piden que calculemos la varianza de x. Os recuerdo que una de las formas que tenemos de calcular la varianza, en este caso posiblemente la más sencilla, es decir que es la esperanza de la variable
x al cuadrado menos la esperanza de x, todo ello al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos calculado en el apartado, nos dicen en el apartado A que esta esperanza vale un sexto. Luego lo que nos queda calcular es cuánto vale la esperanza de x al cuadrado. Pues bien, esto lo hacemos de forma muy sencilla, porque la esperanza de una variable al cuadrado no es más que, es como la esperanza, pero ahora, como es x al cuadrado, ponemos aquí también x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y la integral entre menos 1 y 1 frente a f de x diferencial x. Vale, pues en este caso, como ya tenemos, fijaos que ya sabemos la fórmula que tiene f de x en el intervalo menos 1, 1, que es la que tenemos aquí, pues esto no es más que la integral, un cuarto, que lo sacamos fuera para que no nos estorbe, la integral entre menos 1 y 1, y lo que quedará será x al cubo más 2x cuadrado diferencial x, es decir, un cuarto, y ahora integramos. Esto saldrá x a la cuarta partido por 4 más 2x al cubo partido por 3. Todo esto evaluado entre menos 1 y 1. Por lo tanto, ¿esto a qué es igual? Pues saldrá un cuarto, y ahora que multiplica para x igual a 1 tenemos un cuarto más 2 tercios, menos, para x igual a menos 1 tenemos de nuevo un cuarto, y ahora menos 2 tercios. Y como ha pasado también en los apartados anteriores, podemos cancelar un cuarto con un cuarto, y lo que obtenemos aquí es ese un cuarto que seguía fuera, y ahora 2 tercios menos 2 tercios son por 4 tercios, y efectivamente esto es un tercio. ¿Vale? Por lo tanto, la varianza de x será la esperanza de x al cuadrado, que la acabamos de calcular ahora mismo, es decir, un tercio menos la esperanza de x todo al cuadrado. Y os recuerdo que la esperanza de x nos la da el apartado A, que vale un sexto. Luego esto es menos un sexto al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que hacer un tercio menos 1 partido por 36, con lo cual esto es igual, el denominador común es 36, 36 entre 3 pues salía a 12, 12 menos 1, con lo cual la varianza es 11 partido por 36. Pues bien, borramos y pasamos al apartado C. En el apartado C lo que nos piden es que calculemos la función de distribución, es decir, la función de probabilidad acumulada. Bien, fijaos que la función de densidad f de x está soportada en el intervalo menos 1 y 1, es decir, antes de menos 1 no hay nada, no hay probabilidad, y después de menos 1 ya ha ocurrido toda la probabilidad. Por lo tanto, gracias a eso, lo que sabemos es lo siguiente, es que si x es menor que menos 1, pues f de x valdrá 0, porque antes de menos 1 no tenemos probabilidad. Y si x es mayor que menos 1, ya ha pasado toda la densidad de probabilidad, con lo cual f de x ya vale 1. Por lo tanto, de lo único que nos tenemos que preocupar es qué ocurre si x está en el intervalo donde de verdad hay densidad de probabilidad, en el intervalo menos 1 y 1. Y para ello, recordemos, ¿quién es f de x? F de x es la probabilidad acumulada, la probabilidad que x tome valores justamente hasta esa x que hemos elegido. En este caso, como la densidad de probabilidad comienza en menos 1, pues la integral la comenzamos en menos 1. ¿Vale? De f de t diferencial de t. Y en nuestro caso, como tenemos aquí calculada quién es f de x o f de t, pues directamente esto será un cuarto de la integral entre menos 1 y 1 de t más 2 diferencial de t. Es decir, ahora
calculamos la integral, ya está un ejercicio sencillo. Entonces t al cuadrado partido por 2 más 2t entre t igual a menos 1, como estamos mostrando las variables t, y aquí vamos a dejar estas cosas claras ya, y t igual a x. ¿Y esto a qué será igual? Pues esto será igual a, en un cuarto que ya tenemos ahí fuera, y ahora para t igual a x, esto queda x cuadrado partido por 2 más 2x menos, para t igual a menos 1, pues queda 1 medio menos 2. Bueno, pues si ya ponemos todo esto bonito, vamos a tener aquí un denominador 8, y aquí vamos a tener x cuadrado más 2x entre, como hay que poner denominador 2, será 4x, y aquí vamos a tener 2 menos 1 medio, ¿de acuerdo? Estamos haciendo aquí menos 2 más 1 medio, con el signo menos es 2 menos 1 medio, son 3 medios, como hay que poner otro, como ya tenemos ahí el denominador, pues sale más 3. ¿De acuerdo? Luego la función es la que vale 0, la función de Euclidón vale 0 antes de menos 1, en menos 1 y 1 vale esta expresión de aquí, y más allá del menos 1 vale esto. Y aquí tenéis su gráfica, que si queréis la podemos hacer un poquito más grande, aunque nos comamos por en medio las cuentas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la gráfica de la función, ¿de acuerdo? Bueno, borramos y terminamos el apartado D. Finalmente, en el último apartado nos piden que calculemos la mediana de x, es decir, aquel valor x sub m tal que f mayúscula de x sub m vale 1 medio, es decir, aquel valor que a su izquierda deja la mitad de la probabilidad y a su derecha deja la otra mitad de la probabilidad. Aproximadamente ese valor que veis en pantalla, ¿de acuerdo? Este valor que tenéis aquí. Pues vamos a calcularlo. Para ello, bueno, pues tenemos que imponer que 1 medio sea igual que f de xm, ¿de acuerdo? Bueno, pero ¿quién es f de xm? Evidentemente f de xm tiene varios valores, pero aquí toma o el valor 0 o el valor 1. F es una función continua, luego el valor 1 medio lo debe alcanzar en esta rama, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que poner que esto tiene que ser igual a x sub m al cuadrado más 4 x sub m más 3 partido por 8, ¿de acuerdo? Con lo cual, si despejamos de aquí, lo que tiene que ocurrir, la ecuación que tiene que ocurrir es que x sub m al cuadrado más 4 x sub m más 3 sea igual a 4, ¿de acuerdo? Y bueno, si ya lo escribimos esto un poquito más bonito, si pasamos el 4 al otro miembro, la ecuación que tendrá que cumplir es x cuadrado menos 4xm, perdón, más 4xm menos 1 igual a 0. Muy bien, ahora aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado, y ¿esto que nos sale? Pues menos 4 más menos raíz de 16 más 4 partido por 2. Bueno, y si hacéis las cuartas oportunas, 16 y 4 son 20, 20 es 5 por 4, con lo cual esto será menos 2 más menos raíz de 5, es decir, tendremos dos posibles valores, menos 2 más raíz de 5 y menos 2 menos raíz de 5. Hay dos soluciones, pero ¿qué ocurre? Que la segunda de ellas no está en el intervalo que queremos, no está en el intervalo menos 1, 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta solución no nos vale. Raíz de 5 menos 2, fijaos, raíz de 5 es un poquito más grande que raíz de 4, que es 2, con lo cual raíz de 5 menos 2 es un número positivo, de hecho está entre 0 y 1, ¿de acuerdo? En particular, lo que sí es cierto es que está en el intervalo menos 1, 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa es nuestra mediana.
Ese es el valor de nuestra mediana. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Este valor xm será precisamente raíz de 5 menos 2. Bueno, pues con esto concluimos el ejercicio y ya veis que trabajar con variables aleatorias continuas con una función de densidad dada, pues tampoco es tan complicado. Simplemente hay que hacer algunas integrales que son más sencillas algunas más que otras, pero en general van a ser integrales facilonas, y bueno, hacer algún calculillo con ella. Espero que ya seáis capaces de hacerlo vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.